Radio Intereconomía, la radio de los negocios. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. En un mundo en el que los líderes elegidos democráticamente afrontan cada vez más límites, más controles, figuras como Elon Musk adquieren un poder sin precedentes y lo adquieren sin haber sido votadas para ningún cargo público y a pesar de eso participan en sus gobiernos. Su influencia trasciende sectores como la tecnología o el transporte y se expande hasta la comunicación global, la geopolítica y, todavía más preocupante, el ámbito militar. El caso más reciente y al que me refiero lo pone todo en evidencia. Musk amaga con desconectar a Ucrania del sistema de satélites Starlink, un servicio crucial para la defensa del país en su guerra con Rusia, y dice y presume de que Ucrania depende de él. Un episodio que pone sobre la mesa una cuestión fundamental. ¿Cómo se puede permitir que un solo individuo, sin supervisión gubernamental alguna, tenga el poder de inclinar la balanza en un conflicto internacional? Desde el inicio de la invasión rusa, Musk proporcionó a Ucrania acceso a Starlink y eso ha permitido a las fuerzas de Ucrania mantener comunicaciones seguras, operar los drones en el campo de batalla. Ahora, con el regreso a la vuelta de Trump a la presidencia y su política de distanciamiento con Ucrania, Musk se alinea con la nueva Casa Blanca, insinúa la posibilidad de cortar el servicio, haciendo el juego a otras declaraciones en paralelo del propio Donald Trump, y surgen las polémicas de ámbito, además, transnacional. El gobierno de Polonia responde con contundencia. Buscaremos otros proveedores de satélites si Elon Musk cumple sus amenazas. Un mensaje claro: Europa no puede permitirse que su seguridad dependa de los caprichos de un magnate privado. Un magnate que no se queda callado y que cuando entra en discusión en sus propias redes sociales, también suyas, ya lo saben, con el resto de interlocutores que le afean su conducta y sus palabras, llega a responder al ministro de Exteriores polaco: cállate, hombrecillo. Eso es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Y la cuestión, como digo, va más allá de la guerra de Ucrania. Musk utiliza su plataforma X para lanzar opiniones de geopolítica de alcance global. Y el resto del mundo no sabe qué es de cosecha personal y qué es de lo que se habla en el despacho oval de la Casa Blanca. En los últimos meses, Elon Musk ha hecho declaraciones sobre Putin, sobre Rusia, sobre la OTAN. Ha generado dudas en torno a la verdadera agenda que tiene la primera potencia del mundo sobre la Alianza Atlántica y también sobre su relación con los líderes de mayor calado internacional. El peligro no es solo su opinión, es que sus empresas tienen la capacidad real de influir sobre el terreno y que su puesto ahora mismo, su posición de influencia en la gestión de la primera potencia del mundo es desconocida en sus límites. El caso, como digo, de Ucrania es solo una muestra, la más reciente, del poder descontrolado que esa tecnoligarquía que ejemplifica Elon Musk puede ejercer sobre los estados soberanos. Si un país es dependiente de Starlink para sus telecomunicaciones civiles, pero también militares, ¿qué ocurre si Elon Musk decide desconectar su acceso? Esto es un modelo de chantaje nunca antes visto en la historia. No es el típico embargo comercial entre naciones o una sanción de la ONU, es una prerrogativa personal, una decisión de un individuo, de un empresario que no rinde cuentas ante ningún parlamento, tribunal o alianza internacional. Se podrá decir, su servicio es privado, bien es cierto, pero ¿hasta qué punto no entran en colisión y se difuminan los límites entre la gestión de su empresa y sus responsabilidades internacionales y sus responsabilidades en la gestión de la primera potencia económica? Y por otro lado, ¿hasta qué punto es lógico que las grandes potencias dejen en manos de particulares y de empresas cuestiones tan delicadas y que marcan el futuro y la supervivencia de los países? Los gobiernos pueden verse sometidos a presiones de un individuo privado que al final puede decidir qué nación accede a sus servicios según sus propios intereses. Es evidente que los países tienen que buscar proveedores alternativos, que hay que afanarse y conseguir evitar que sea el único proveedor, el propio Elon Musk o el que sea, de cuestiones que son claves para nuestra supervivencia como países, porque los conflictos internacionales, lo estamos viendo, ya no dependen de Estados, sino de actores privados con capacidades tecnológicas que superan a las de muchas potencias militares. La soberanía digital se ha convertido en un pilar fundamental de la defensa nacional
Y eso lo ejemplifica perfectamente este caso que hemos comentado y las palabras de Polonia de buscarse un proveedor alternativo. Hay que hacerlo, no puedes depender, y menos de alguien con tan poca fiabilidad con sus socios como es Elon Musk o quien presuntamente es su jefe, Donald Trump. Problema ahora mismo práctico, las alternativas viables son escasas. Amazon o su proyecto Kuiper buscan competir en el Internet satelital, pero están lejos de igualar la cobertura de Starlink. Pero además es que también pertenece en cierta medida al entorno, aunque no de forma tan comprometida, de Donald Trump. Al final, esto vuelve a ponernos frente al espejo. Europa necesita desarrollar infraestructuras propias y no depender de magnates cuyas decisiones lo que pueden es poner en riesgo la estabilidad geopolítica de un continente que no les interesa ni lo más mínimo. En una sociedad cada vez más dependiente de tecnologías complejas que lamentablemente dependen de un solo proveedor, lo que otorga poder inédito a esos empresarios que no tiene que responder ante nadie, lo que sucede es que la democracia se debilita. Figuras como Musk pueden influir en procesos electorales, en la geopolítica, en los conflictos militares, sin que los ciudadanos tengamos ningún tipo de control sobre ellos. Esto nos puede llevar a una dictadura tecnológica absolutamente inaceptable. El fin del Estado-Nación, tal y como lo conocemos, está aquí si no se ponen los medios para evitarlo. Y al final acabaremos gobernados por las transnacionales. Es un desafío existencial para la democracia, para la soberanía de los estados, porque te lleva a preguntarte quién gobierna realmente el mundo. El futuro podría estar dominado perfectamente por corporaciones tecnológicas que no respondan ante nadie más que ante sí mismas. Por eso Europa, con su capacidad de regulación, con su necesidad de autonomía, tiene la oportunidad de ser un baluarte que frene ese avance espurio, sin duda, antes de que sea demasiado tarde. Pero para ello tiene que actuar con determinación, tiene que dejar claro que la soberanía no puede ser un producto en manos de los caprichos de un multimillonario sin ningún tipo de control, sin ninguna herramienta ni contrapeso de control democrático. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos centramos en la información que ha llegado a nuestra redacción, titulares que elabora Blanca El Tronco. Vamos a la publicidad, una parada y no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
Vamos ya con la información internacional más relevante. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Naciones Unidas y Estados Unidos denuncian las matanzas sectarias en Siria y reclaman una investigación. La cifra de civiles muertos por las matanzas que se produjeron en respuesta a los ataques de grupos leales al derrocado presidente Bashar al-Assad contra las fuerzas de seguridad sirias aumenta a 973. La localidad más afectada hasta el momento es Latakia, donde han muerto al menos 545 civiles. Le sigue Tartus con 262 fallecidos y Hama con 156, mientras y en Homs se han registrado al menos 10 víctimas mortales. Volodymyr Zelensky se reúne en Riad con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Un encuentro bilateral que tendrá lugar antes de que se reúnan mañana martes en la ciudad saudí de Jeddah una delegación de alto nivel ucraniana con representantes de la administración estadounidense. El presidente Trump espera que de esa reunión salgan grandes avances. Volvemos a Europa, Bruselas, reunión del Eurogrupo para aumentar el gasto en defensa. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debaten este lunes y mañana martes el plan de Bruselas para aumentar el gasto en defensa y financiar el rearme del continente después de que los líderes de los 27 dieran luz verde ante la amenaza rusa y el riesgo de retirada estadounidense. Hoy han entrado en vigor los aranceles chinos a Estados Unidos. Aranceles del 10 y del 15% a productos agropecuarios de Estados Unidos en respuesta a los gravámenes del 20% aplicados por Washington en una escalada de tensiones comerciales entre ambas potencias. El presidente estadounidense prevé un periodo de transición económica marcado por los aranceles que Estados Unidos ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países. El exgobernador del Banco de Canadá y de Inglaterra, Mark Carney, elegido para reemplazar a Justin Trudeau. Carney se ha impuesto en una votación realizada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril. Nos vamos al extremo oriente porque Corea del Norte lanza varios misiles hacia el Mar Amarillo. Pyongyang ha lanzado varios misiles balísticos sin identificar hacia el Mar Amarillo en su primer test armamentístico de este tipo desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump y que coincide con el inicio de unas maniobras conjuntas entre Seúl y Washington. Y Groenlandia decide su futuro en medio del interés de Donald Trump por anexionarse este territorio ártico. Groenlandia, territorio autónomo danés, se celebra mañana elecciones con un propósito incierto en medio del interés de Trump por adquirir la isla. El presidente estadounidense, que llegó a amenazar con anexionarse Groenlandia, ha mostrado su apoyo firme al derecho del territorio a determinar su propio futuro. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ahora vamos a ampliar todas estas informaciones, Blanca. En Siria, los enfrentamientos entre los remanentes del régimen de Al-Assad y las fuerzas de seguridad del gobierno interino han dejado más de 1.300 fallecidos, 900 de ellos civiles. Pablo Llanoné. El Observatorio de Siria de los Derechos Humanos habla de la mayor insurrección desde la caída de Al-Assad en diciembre. Lo que comenzó como una rebelión asadista el 6 de marzo en las provincias costeras de Tartus y Latakia ha convergido en una escaramuza violenta entre los supervivientes del régimen depuesto y las fuerzas de seguridad del país. Estas están dispuestas a acabar con el último alawita rebelde desde el día 1 de la insurrección. Somos la Administración de la Seguridad General en la Gobernación de Alepo. Nos dirigimos a las zonas costeras para derrotar a los remanentes de Bashar al-Assad que atacaron a los hermanos de la Administración de la Seguridad General en la Gobernación de Latakia. Los remanentes de Al-Assad incluyen civiles. De hecho, estos han sido las principales víctimas afectadas por las acciones de las fuerzas de seguridad. Entre actos sangrientos e incendios han fallecido más de 900 alawitas desarmados. El Observatorio de Siria de los Derechos Humanos advierte un posible genocidio y denuncia que el nuevo gobierno está recurriendo a tácticas similares a las que empleó el propio Al-Assad durante la guerra civil. Y es que precisamente el objetivo del gobierno sirio actual es evitar una guerra civil. Siria permanecerá firme y no permitiremos que ninguna fuerza externa o partido local la arrastre al caos o a la guerra civil.
Palabras del presidente sirio interino Ahmed al-Shara, quien, a pesar de todo, ha prometido que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de esos ataques a civiles armados sean investigados por un comité formado por jueces, un general de la brigada y un abogado. Tendrán 30 días para enviar el informe a la presidencia después de cumplir con las tareas encomendadas, que son, entre otras, revelar las causas, circunstancias y condiciones que llevaron a que ocurriesen estos eventos. Y hoy Volodymyr Zelensky viaja a la ciudad saudita de Jeddah para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman un día antes de iniciar las conversaciones de paz con la delegación estadounidense encabezada por Marco Rubio. Pablo. Se trata del primer encuentro bilateral entre Kiev y Washington desde la fatídica reunión en el despacho Oval. Zelensky afronta el encuentro con la esperanza de alcanzar un enfoque de paz y de apoyo continuo. La reunión de nuestros equipos en Arabia Saudita, Ucrania y Estados Unidos se ha preparado aún más. Esperamos un resultado y esto se aplica tanto al enfoque de paz como al apoyo continuo. Donald Trump, por su parte, confía en lograr progresos en medio de la presión internacional y la guerra que sigue dejando fallecidos de ambos bandos. Me gusta hacer algo. Como saben, esta semana ha muerto mucha gente en Ucrania, no solo ucranianos, sino también rusos, dice Trump. Por eso, prosigue, creo que todo el mundo quiere que se haga algo. Creo que vamos a hacer muchos progresos esta semana. En las últimas horas se han registrado 6 ucranianos fallecidos y 22 heridos por ataques rusos. Moscú presiona con fuerza y avanza en su conquista de más territorios. Avance recrudecido, por cierto, desde que Trump cortase el apoyo a Ucrania del Servicio de Inteligencia estadounidense. Precisamente, entre los puntos a discutir, este será de los más apremiantes, que allanará el empeño de Trump por lograr la firma del Tratado de Minerales. Con todo, se espera que el encuentro entre la delegación ucraniana y estadounidense, encabezada por Marco Rubio, logren pincelar un posible alto el fuego. Y no pasa un día, como vemos, en que Donald Trump no dé titulares. TikTok, la guerra en Ucrania o los aranceles son los temas en los que el presidente estadounidense ha puesto el foco en las últimas horas. Gemma González. Hasta 4 empresas estarían interesadas en TikTok, según ha adelantado el presidente estadounidense Donald Trump, quien no descarta que haya un acuerdo pronto. Podría haberlo, estamos tratando con 4 grupos diferentes y mucha gente lo quiere y depende de mí, así que podría haberlo. Recordemos que a la red social china la justicia estadounidense la obliga a desvincularse de su empresa matriz para operar en Estados Unidos. Trump ha evitado, eso sí, dar más información sobre qué grupo podría estar detrás de adquirir los servicios de TikTok en Estados Unidos, después de especulaciones que amputaron a su socio Elon Musk y a Microsoft. Declaraciones de Donald Trump desde el Air Force One, donde el presidente estadounidense ha hecho referencia además a la situación en Ucrania y a la reunión que esta semana mantendrán delegaciones de Washington y Kiev en Arabia Saudí. Tras el encontronazo en la Casa Blanca, reunión, ha dicho el presidente estadounidense, de la que espera grandes avances. Como saben, tenemos grandes reuniones próximamente en Arabia Saudí que incluirán a Ucrania. Veremos si podemos hacer algo. Me gusta hacer algo. Como saben, esta semana ha muerto mucha gente en Ucrania, no solo ucranianos, sino también rusos. Así que creo que todo el mundo quiere que se haga. Creo que vamos a progresar mucho esta semana. Antes, y en una entrevista a la cadena Fox, Trump no ha descartado que Estados Unidos vaya a entrar en recesión. Preguntado por ello, ha anticipado un periodo de transición. Odio predecir cosas como esa. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos devolviendo la riqueza a Estados Unidos. Eso es algo muy importante. Y siempre hay periodos en los que lleva un poco de tiempo, aunque creo que debería ser genial para nosotros. Poca firmeza de Trump al descartar una recesión en Estados Unidos, que ha intentado corregir rápidamente el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, que se ha mostrado mucho más contundente al asegurar que no habrá recesión en Estados Unidos. Lutnick reconoce que los aranceles llevarán a precios más altos para los consumidores extranjeros, pero asegura que los productos estadounidenses serán más baratos. Y Canadá ya tiene nuevo primer ministro. El exgobernador del Banco de Canadá y exdirector del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha sido elegido como líder del Partido Liberal. El economista de 59 años reemplazará a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, que tras más de 8 años en el cargo renunció
En enero, Mark Carney ha obtenido el 86% de los votos en una elección en la que han participado unos 152.000 miembros del Partido Liberal. El reemplazo llega en un momento en el que Canadá protagoniza una escalada de tensiones con Estados Unidos marcada por la guerra comercial impulsada por Donald Trump y los comentarios del presidente estadounidense sobre una posible anexión de su vecino del norte. Estados Unidos, dice Carney, no es Canadá y Canadá nunca jamás será parte de Estados Unidos de ninguna manera. En cuanto a la guerra comercial, Mark Carney se muestra también tajante. No pedimos esta pelea, pero los canadienses siempre están preparados cuando alguien deja caer el guante, así que los estadounidenses no deberían cometer errores en el comercio como en el hockey. Canadá ganará. Pero ¿cuál es el perfil del nuevo primer ministro canadiense, Rubén Gil? Carney, de 59 años, nació en el noreste de Canadá, en la ciudad de Fort Smith, aunque se crió en la capital petrolífera del país, Edmonton. En 1988 se graduó en Economía por Harvard y en el 93 terminó su máster en la Universidad Británica de Oxford, donde también hizo un doctorado 2 años después. Posteriormente trabajó en la firma Goldman Sachs. Carney comenzó a ser conocido en Canadá cuando en 2008 fue nombrado gobernador del Banco de Canadá, al inicio de la crisis financiera. Se convirtió así en el gobernador más joven de un banco central del G7 y el G20. Sus decisiones al frente de la institución monetaria permitieron a Canadá sortear los peores efectos de la crisis económica. En 2013 dejó su puesto al frente del Banco de Canadá para hacerse cargo del Banco de Inglaterra, cargo que ostentó hasta el año 2020. Tras su salida, Mark Carney ha pasado por el Consejo de Administración de varias firmas de inversiones como Brookfield Asset Management y ahora sustituye a Justin Trudeau al frente del Ejecutivo canadiense. El declive de Trudeau comenzó el pasado año por crisis como la migratoria. Sin embargo, lo que erosionó por completo su imagen en la de su gobierno fue la dimisión de su mano derecha, Chrystia Freeland, hasta diciembre viceprimera ministra y ministra de Finanzas. Tras su salida del gobierno, Freeland dio la espalda a Trudeau y atacó las políticas de su administración. Tras esto, Trudeau anunció su dimisión tanto de primer ministro como de líder del Partido Liberal. Fue en ese momento cuando Carney dio un paso al frente. Ahora, a la cabeza del partido, el nuevo líder del Partido Liberal, se convertirá en los próximos días y de forma automática en el nuevo premier canadiense hasta las elecciones generales que podrían ser convocadas en abril. Vamos a repasar durante los próximos minutos cómo nos cuentan lo que está sucediendo en el ámbito internacional, las principales cabeceras del mundo, los periódicos más relevantes, cómo nos transmiten, cada uno a su estilo, la información de peso internacional. Lo desarrolla este ámbito siempre aquí en Pulso Geopolítico Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ponemos el foco en Siria, olvidada por la vorágine trumpiana que ha devorado la atención de los medios. Ya sabemos que los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del país y milicias alauitas, ex de Al-Assad, han dejado de momento más de 1.300 víctimas y 900 son precisamente civiles alauitas desarmados. Pues bien, en esto ponen el foco medios de algunos países vecinos y vamos a empezar por Israel. Empezamos concretamente por la visión centrista del medio The Times of Israel. Destaca que Siria promete rendir cuentas tras más de 1.000 muertos en matanzas masivas. El medio recalca que para el presidente interino Ahmed al-Shara la culpa reposa en los leales a Al-Assad y las potencias extranjeras que fomentan el malestar con el objetivo, dice, de arrastrar al país nuevamente a la guerra civil. Y nos vamos a una posición que seguramente no puede estar más lejos. Desde luego los países están más que enfrentados. De hecho, nos vamos hasta Irán, donde Press TV, favorable al régimen de los ayatolás. Pablo, ¿qué nos cuenta? Pues este medio se hace eco de que Irán condena la violencia mortal en Siria contra grupos, dice, minoritarios e insta a poner fin a la masacre. Además, ha calificado los acontecimientos como una verdadera prueba para que el régimen, dice, dirigido por, ya saben, Hayat Tahrir al-Sham, cumpla con sus responsabilidades de salvaguardar las vidas de los sirios. Desde Turquía, otra potencia regional que tiene mucho que decir en la zona, no muchos medios ponen el foco en el problema de una actualidad de Siria que se salga del contexto del conflicto kurdo, que es al final lo que les interesa a los turcos. Acudimos al medio secular de centro-derecha Hurriyet.
de los pocos medios que hablan de lo que está pasando actualmente en Siria y que no sea del conflicto kurdo, destaca que el Ministerio de Defensa sirio ha afirmado que se ha logrado en gran medida el control en Tartus y Latakia, ya saben, provincias costeras en Siria, mientras que el presidente Hamad Shara ha pedido unidad y solidaridad. Volvemos a Irán, en este caso con el ultraconservador Al-Kayhan, que habla de Siria, pero no de este conflicto. Nos cuenta que Israel está ayudando a la ciudadanía drusa, otra de las minorías del país, con el pretexto de fortalecer su influencia sobre los territorios que ha ocupado en Siria. El régimen sionista, dice este medio, emitirá permisos de trabajo para que los ciudadanos drusos de Siria trabajen en los altos del Golán, controlados por Israel. Según el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se trata de un apoyo sin precedentes que es fruto de la lealtad y contribución de la comunidad drusa a Israel. La máxima expresión de esta alianza entre el pueblo hebreo y druso se ha expresado en los últimos acontecimientos que tuvieron lugar a principios de marzo. Pero seguimos textualmente con el medio ultraconservador Al-Kayhan. Dice, tras un estallido de disturbios entre las fuerzas de seguridad y hombres armados locales en la zona drusa de Haramana, en Siria, el primer ministro sionista de Benjamin Netanyahu e Israel Katz han ordenado a las tropas militares que defiendan a la población drusa en este sitio. Nos vamos hasta Europa, cambiamos de asunto y como se veía venir, el candidato ultraconservador a la presidencia de Rumanía, Călin Georgescu, tiene una situación más que complicada después de haber sido descalificado de esa lucha por presidir el país. Y esto nos cuentan algunos medios con posiciones editoriales más que dispares. Empezamos en Estados Unidos con el conservador y pro-Trump Fox News. Dice que Rumanía bloquea al candidato favorito en la carrera presidencial aplazada. Acto seguido, Fox se hace eco de que Georgescu, en X, acusa a Europa de ser una tiranía y de que Rumanía está bajo su yugo. A continuación, el medio embebe un vídeo que ha usado ya en numerosas ocasiones. Se trata del vicepresidente estadounidense J.D. Vance en la conferencia de Múnich, en la que ha destripado, en palabras del medio, la censura que existe en Europa. Hubo un enfrentamiento, un tratamiento, mejor dicho, bastante pro-Georgescu y que difiere bastante del tratamiento que hace el progresista del New York Times. Este medio dice de manera bastante somera en comparación a Fox News que la Comisión Electoral de Rumanía ha decidido excluir a un candidato ultranacionalista de la carrera presidencial. Y tenemos que saber también qué tratamientos se obtienen, en este caso, desde el medio ruso pro-Kremlin Russia Today. Medio que hace un tratamiento similar al de Fox News, dice, a diferencia de The New York Times, que Rumanía ha prohibido y no que ha excluido a Călin Georgescu. Prosigue haciéndose eco de las declaraciones del ex candidato en X en las que acusa a Europa de dictadura. Además, en otra noticia, el medio enlaza esta prohibición con protestas que han reunido a cientos de votantes de Georgescu en la capital de Rumanía, en Bucarest. Otro enfoque distinto, en este caso nos llega desde los países bálticos, pero con un medio ruso exiliado en Letonia, Meduza. Nos recuerdan que Georgescu considera a Ucrania un estado ficticio. El ex candidato dice que Ucrania será dividida después de que un acuerdo de paz sea alcanzado en aras a detener la invasión rusa. Sucederá, dice, al 100%. Estamos hablando, prosigue, de la República Socialista Soviética de Ucrania. Y esta semana ponemos el foco en una figura geopolítica de actualidad que ha venido en los últimos tiempos acaparando titulares. Se trata de Emmanuel Macron, presidente de Francia, que llenaba, como digo, esas primeras páginas con su discurso histórico televisado. Lo dirigía al pueblo galo y atraía miradas como la del Kremlin. El jefe del Estado francés pretende, recordemos, extender el paraguas nuclear de Francia al resto de Europa y es posible que se convierta, si recibe el apoyo de Francia, en el líder que los 27 necesitan para fortalecer la alianza y, sobre todo, ese intento por lograr la tan ansiada autonomía estratégica, el pacto de defensa común en Europa. Pues bien, ante este planteamiento, ¿cuál es el tratamiento que hace un medio como Fox News en torno a Emmanuel Macron? Pues lo cierto es que pensaba que no iba a tener un punto de vista muy favorable y que de hecho iba a ser bastante crítico. Hace 3 días, sin ir más lejos, el medio publicaba un artículo sobre la reacción de Rusia a la propuesta de Macron de extender su paraguas nuclear a toda Europa. El Kremlin, dice Fox, se ríe, se burla de la altura del mandatario francés llamándole Micron y le advierte de que no haga amenazas nucleares. Lo sorprendente de este artículo es que llega días después, apenas de hecho 3 días, de que Fox entrevistase a Macron tras reunirse con Trump en Washington. Entrevista que, o bien por compromiso o bien como un acto genuino, le llevó a hablar
bastante bien del mandatario. Destacaba, de hecho, las palabras de Macron apostando por un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania en las próximas semanas. En el rótulo del vídeo, además, aparecía escrita la palabra amigos, en referencia a la relación entre Macron y Trump. Igualmente, del encuentro entre ambos líderes en el despacho Oval, el medio resalta que para Trump se han logrado bastantes avances. Con esto, se ve que el medio hace una cobertura más o menos positiva, lo cual es coherente teniendo en cuenta que su postura es pro-Trump y que, de momento, el republicano no ha arremetido contra el jefe de Estado galo. Hemos empezado con mal pie con ese artículo en el que resalta lo de Macron, pero se reconduce. Habrá que seguir sus próximas publicaciones para ver de qué pata cogea más, ya que con otros líderes como J.D. Vance o Elon Musk se deja entrever de manera clara e indiscutible su simpatía hacia ellos. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Continuamos en nuestro empeño de dar visibilidad a lo que sucede en África, un continente de futuro, sin duda, y lo unimos en esta ocasión a esa labor casi pedagógica que desarrollamos conociendo los intereses geopolíticos de otros países más allá de los que siempre se habla. Ese desafío lo afrontamos durante los próximos minutos con la ayuda de Óscar Góñez Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra y especializado en África, con quien vamos a tratar sobre uno de sus países más potentes, sobre Sudáfrica. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Sudáfrica está entre las mayores economías del continente, es el único miembro africano de los BRICS. ¿Qué podemos decir en una primera aproximación a grandes rasgos sobre su estrategia geopolítica y cómo desarrolla sus relaciones internacionales? Sí, pues en primer lugar, que yo creo que es lo fundamental, Sudáfrica, además de su posición global como miembro de los BRICS, desarrolla también una labor fundamental a nivel continental, a nivel de África,
lo que podríamos decir que es la auténtica fuerza tractora, ¿no?, de las organizaciones internacionales de carácter africano, como son la Unión Africana, o como lo es también la Organización de Cooperación para el Desarrollo de África Austral, ¿no?, a nivel ya más regional. Sudáfrica se quiere presentar como líder regional, ha participado en misiones de paz, lo sigue haciendo. Sin embargo, hay quien dice que esa implicación con quienes serían sus socios naturales o su ámbito de influencia natural es menor que la que tienen otros países africanos. Te preguntaría, Óscar, si le falta liderazgo en cuanto a seguridad y defensa en el continente, si se ha proyectado más hacia otras zonas del planeta. Sudáfrica, en ese sentido, sí que ha desarrollado una labor de proyección muy importante a nivel de paz y seguridad internacional, pero es cierto que lo ha hecho a nivel africano, lo ha hecho a nivel continental. Sudáfrica, además de ser el principal exportador de armas, productor y exportador de armas de todo África, ha liderado una serie de iniciativas a nivel de Unión Africana, como es, por ejemplo, la creación de la capacidad africana de respuesta inmediata de las crisis o la Fuerza Africana de Reserva también. Han sido iniciativas lideradas por Sudáfrica, que han contado con su apoyo. Respecto a lo que comentabas, el tema de la intervención de Sudáfrica en misiones de mantenimiento de la paz, lo hace mucho, pero se limita a hacerlas en África. Sudáfrica ahora mismo, a nivel Unión Africana o Naciones Unidas, está presente en misiones de mantenimiento de la paz en Lesoto, República Democrática del Congo, Burundi, Sudán del Sur, Costa de Marfil. Es decir, es una contribución importante, pero siempre a nivel continental, ¿no?, a nivel africano. Claro. En los últimos años, Sudáfrica viene insistiendo en la necesidad de reformar ciertas instituciones multilaterales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o incluso las instituciones financieras globales. Y en eso va en sintonía con el resto de socios de los BRICS. No hay más que recordar la pasada cumbre del 24 en Kazán, donde ese fue uno de los mensajes que se transmitió. ¿Tiene posibilidades reales de influir en estos cambios, de ser tomada en cuenta? ¿O crees que va a seguir siendo un actor secundario de la geopolítica global? Yo creo que en este sentido el resultado de estas demandas dependerá sobre todo del contexto global. Me explico. Estas demandas que comentabas por parte de Sudáfrica no son diferentes a las demandas que hacen prácticamente cualquier otro miembro, ya no solo de los BRICS, sino de lo que se denomina el sur global, ¿no? Pues está por una parte la reforma de la arquitectura institucional internacional, el caso, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sudáfrica lo ha tachado como algo anacrónico, criticando que es algo que no se corresponde a la realidad internacional del día de hoy, ¿no?, sino del momento en el que fue creado justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a esta reforma también de la gobernanza económica a nivel global, es una demanda que no hace únicamente Sudáfrica, sino que la hacen también otros miembros de los BRICS, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que será el desarrollo de sus economías y el desarrollo de la lógica global lo que lo determinará. Hoy en día, los BRICS incluyen a algo más del 43% de la población mundial, pero únicamente concentra el 27% del PIB mundial. Bueno, si en el futuro esos números van cambiando y el peso porcentual de los BRICS al PIB mundial aumenta, que es lo que parece que la tendencia augura, sí que creo que podrían existir oportunidades para esta reconfiguración. Ya hasta qué punto, eso es ya más... no me atrevo a aventurar hasta ahí. Claro. Mantiene Sudáfrica fuertes lazos con China, con India, pero también busca consolidar relaciones con la Unión Europea. Al final da la sensación de que intenta tener socios circunstanciales, me refiero, de no comprometerse de forma partidista con nadie, de no cerrarse puertas, busca una cierta política de no alineamiento. ¿Eso es una estrategia que le está funcionando? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que más que no vincularse, Sudáfrica en ese sentido ha sido muy inteligente y ha sabido mantener un equilibrio estratégico entre, por una parte, lo que ellos llaman la cooperación sur-sur, es decir, su proyección internacional en África, cooperación económica con sus vecinos, con otros países del sur global, otros miembros de los BRICS, pero luego, por otra parte, ha sabido dibujarse también como un socio estratégico principalmente comercial, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en África. Hoy en día la principal inversión extranjera que entra en Sudáfrica es de la Unión Europea.
con lo cual sabe muy bien mantener ese equilibrio entre esas dos facetas, ¿no? Óscar, ¿hasta qué punto las peculiaridades históricas que arrastra Sudáfrica como país, esa polarización social interna, la corrupción, le resultan obstáculos graves para consolidarse como potencia, al menos regional, emergente? Respecto a su historia en lo que afecta a su proyección internacional, yo no diría que es un lastre, sino precisamente todo lo contrario. Es decir, la política exterior sudafricana no rehúye el hecho de haber sido hasta el año 94 un país que ponía en práctica el apartheid, prácticamente un paria internacional. No rehúye de ello, sino que lo toma, es consciente de ello y abandera, por tanto, una serie de demandas y de causas en defensa de los derechos humanos y de la democracia en otras partes del mundo. Lo hace en África, pero lo hace también a nivel internacional. Por ejemplo, Sudáfrica fue el país que lideró la campaña para llevar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por sus actividades en Gaza, tachándolo además de genocidio. Entonces, es decir, el hecho de que Sudáfrica haga eso otorga un peso simbólico a que si lo hubiera hecho prácticamente cualquier otro país. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que no es un lastre, sino que es algo que todavía le da más alas. Pero, por otra parte, es verdad que internamente Sudáfrica es un país que ahora mismo afronta muchos desafíos, principalmente la desigualdad, ¿no? En el año 94 termina el apartheid político, ¿no? Esa discriminación racial de carácter institucional a través de la ley, termina en el año 94, pero los efectos económicos del apartheid son palpables todavía de hoy. Sudáfrica es el país con mayor índice de desigualdad del mundo, es un país que tiene muchísimos problemas todavía en cuanto a la pobreza, al desempleo, y sí que esos son aspectos que internamente pueden lastrar su cohesión. Óscar, para terminar, voy a recordar que igual, a mí por lo menos, algunas de estas magnitudes me han sorprendido, pero Sudáfrica son 60 millones de habitantes, un PIB que siempre está entre los 3 primeros de África, que se acerca a los 400.000 millones de dólares. Al final, tenemos que pensar, tenemos que creer que va a ir evolucionando hacia cada vez ser más poderosa, como todo el continente africano, también por demografía y por evolución lógica, ¿o qué futuro le ves tú a Sudáfrica en lo geopolítico? Yo me atrevería a decir que la apuesta que hace Sudáfrica por una mayor integración africana, ¿no? a nivel económico, puede ser una herramienta muy interesante para potenciar el crecimiento en África. De hecho, Sudáfrica fue la principal promotora a nivel de Unión Africana de la creación de la zona continental de libre comercio de África, ¿no? Pues al final no deja de ser una apuesta por el multilateralismo, por la integración a nivel regional, que eso es algo que hemos visto que en otros contextos, en otros continentes y en otras regiones ha arrojado buenos resultados. O sea que vamos a ser optimistas sobre Sudáfrica una vez conocido también cuál es el perfil que condiciona sus intereses geopolíticos y su forma de expresarlos. Óscar Goñi-Iribarren, investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra y especialista en África. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Y hablamos ahora de Canadá, que con casi 10 millones de kilómetros cuadrados es el segundo país más extenso del mundo. Apenas habitado por 37 millones de personas, una densidad de población de 4 habitantes por kilómetro cuadrado y con un gran condicionante sobre su realidad y su geopolítica. Y es que su único vecino terrestre, Estados Unidos, es el hegemón ahora mismo y tiene al frente a un presidente peculiar en sus formas. Está 9 veces más poblado el país, Estados Unidos frente a Canadá, tiene una superficie menor y al final pues todo esto condiciona las relaciones de ambos países, que siempre han sido prácticamente indisolubles en cuanto a lo económico, con esa frontera de miles de kilómetros que comparten. De todo ello hablamos ya con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar por lo más llamativo, aunque podamos ahondar en otros asuntos, pero Donald Trump, lo sabemos, ha insinuado en repetidas ocasiones la posibilidad de anexionarse Canadá, de convertirlo en el Estado 51 de Estados Unidos. ¿Qué impacto crees tú que tienen estas declaraciones en las políticas de Canadá y en sus relaciones internacionales ahora mismo? Pues realmente el impacto que pueden tener es casi nulo, porque Canadá es un país independiente con una posición consolidada a nivel internacional, es parte de la OTAN, de las Naciones Unidas desde bastantes décadas atrás. Es decir, no es un país emergente, no es un país que haya adquirido la independencia hace relativamente poco. No, Canadá es todo lo contrario, además es parte de la Commonwealth. El jefe del Estado de Canadá es el rey de Inglaterra, que también es rey de Canadá, y tiene esa conexión con el resto de los países de las antiguas colonias británicas y sobre todo es un país que tiene un sistema político un poco sui generis, pero que tiene lo más parecido, considerando lo que es América, al estado de bienestar europeo. Tiene una prestación de sanidad pública, por ejemplo, envidiable respecto a su vecino del sur, cosa que en Estados Unidos siempre se mira un poco con buenos ojos, porque la sanidad en Estados Unidos es muy diferente, y yo por ahí diría que es casi más una cuestión interna de Estados Unidos, de cómo Donald Trump pues quiere a veces desviar el foco de atención, pero en Canadá, bueno, pues aparte de que pueda sentar mejor o peor, no influye en cuanto a sus relaciones exteriores. Estamos viendo ahora mismo, Luis, cambio en quien lidera Canadá. Se ha elegido recientemente a Mark Carney, ex banquero central tanto del país como de Reino Unido, como próximo primer ministro, porque es el elegido por el Partido Liberal como líder. Luego veremos si hay elecciones, si hay moción de censura, porque gobiernan en minoría. Al final es un nuevo líder liberal, con mucho foco en lo económico. Es un punto de inflexión respecto del liderazgo que había traído hasta ahora Justin Trudeau, ¿no? ¿Qué esperamos de Mark Carney? Pues voy a utilizar un poco la expresión que utilizó François Hollande cuando llegó al Elíseo en el 2012 respecto a Nicolas Sarkozy. Uh-huh. Y él dijo que esperaba ser un presidente normal, y yo creo que eso es lo que podemos decir del nuevo primer ministro de Canadá, que quiere ser un líder normal, ¿no? Es verdad que Justin Trudeau ha conectado muy bien con ciertos sectores de la población, precisamente por esa exposición mediática en las redes sociales, incluso con el público más joven, conectando a través de TikTok. Bueno, es una figura muy mediática que ha sabido labrarse una marca personal, pero que el nuevo primer ministro, pues algunos hoy le calificaban de hombre gris. Yo creo que es ante todo lo que en todo caso llamaríamos un tecnócrata, alguien para nada ideologizado, sino más bien pragmático a la hora de afrontar el liderazgo de Canadá. Las elecciones estaban en teoría previstas para el mes que viene. Será alguien que tenga que concurrir a esos comicios ante el nuevo líder también conservador, que es un poco más del corte trumpista, y según las encuestas más recientes, bueno, pues este nuevo primer ministro que asumirá, porque en Canadá, igual que en el resto de países con el sistema de gobierno Westminster, pues funcionan así. En cuanto el líder del partido cambia, automáticamente es primer ministro. No hay un debate de investidura, no hay nada parecido a lo que tenemos en el continente europeo y por similitud en el caso español.
Y será este el que tenga que librar esa batalla, pero parece, según dicen las encuestas, un revulsivo. Parece que está bien acogido por parte de la población canadiense y que podría incluso tener oportunidades bastantes, si no de cosechar un éxito electoral rotundo que permitiera al Partido Liberal ganar con mayoría absoluta, sí cosechar el primer puesto, y esto ante ese líder conservador que, bueno, algunos le llaman el Trump canadiense. Yo creo que habrá que ver también hasta qué punto eso puede utilizarse o no, puesto que también Canadá tiene sus particularidades. Pero en una época en la que tendremos Trump para 4 años y quién sabe durante cuántos años más tendremos trumpismo, creo que es un líder pragmático. Creo que es lo que más o menos a día de hoy conviene a Canadá. Habrá que ver, evidentemente, él trae una hoja de servicios previa o un bagaje profesional como economista, como líder de una de las instituciones más relevantes desde el punto de vista económico, pero habrá que ver cómo ahora se desenvuelve siendo el gobernante del país, qué acción de gobierno llevará a cabo, si continuará o no las líneas de Trudeau o si marcará un punto de inflexión. Sabemos, lo has mencionado tú antes, que por sus peculiaridades institucionales pertenece a la Commonwealth, Canadá, y tiene un rey, ¿no? Carlos III. En un momento de crisis institucional como el que ha desatado Trump con un país que está absolutamente interrelacionado con Estados Unidos por cercanía, lo hemos hablado, por relaciones económicas, esta pertenencia a la Commonwealth, este vínculo de una manera u otra con Europa, podría facilitar que Carney o lo que es Canadá en general miraran más hacia Europa, porque al final, si tu vecino del sur, del que dependes tanto y con quien tienes tantísimos tratos comerciales, te complica la vida, pues hay que buscar otros mercados y otras relaciones económicas. ¿Tiene algún sentido? Pues tiene y bastante. Es verdad que Canadá es un país con intereses globales por aquello de su dimensión y por su proyección internacional, y podría buscar otros nichos de mercado, pero es que con la Unión Europea tiene un acuerdo de libre comercio, y eso que también a priori lo tiene con Canadá y México, el famoso NAFTA. En el caso de la Unión Europea es mucho más avanzado, incluye temas mucho más relevantes, no solo las comerciales clásicas, también incluye disposiciones relativas al medio ambiente, a la protección de los trabajadores, esto que llamamos acuerdos de nueva generación. Ahí está ese llamado CETA, que es el acuerdo con Canadá, pero evidentemente cuando tu vecino del sur te pone cortapisas, hombre, tampoco creo que a Canadá le convenga del todo cortar esas relaciones económicas por el alto nivel de interdependencia que tiene, como bien decías, ¿no? Yo creo que puede ir deslocalizando, buscando alternativas, pero es lo que he dicho también antes, habrá Trump para 4 años, trumpismo no sabemos si 4 o más, pero no sabemos qué pasará en 2029, quién será el inquilino de la Casa Blanca, si será un demócrata o un republicano. Incluso siendo un republicano tampoco sabemos si seguirá la línea de Trump o no. Todo hace pensar que sí, pero en política nada es seguro, y menos a 4 años vista. Canadá tradicionalmente ha sido fuerte defensor del multilateralismo, de un orden internacional como el que hemos conocido post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Basado en normas, con unos procedimientos. Ahora mismo es miembro del G7, es miembro de la OTAN. ¿Qué papel desempeña Canadá en la política global, en la geopolítica global y en la toma de las decisiones estratégicas internacionales? Porque parece un país, por un lado, por geografía y por otras cuestiones, potente, también por PIB, pero por otro lado no termina de tener un liderazgo global, ¿no? Sí, quizás su liderazgo global se circunscribe sobre todo a lo que podríamos decir más del trópico de Cáncer hacia el norte, ¿no? Porque su posición es verdad que está muy, muy al norte, con lo cual le priva también de tener acceso a determinadas rutas comerciales, pero está en una posición privilegiada y ventajosísima respecto a esa ruta comercial que se puede abrir en el Ártico. Si cogemos el mapa del Ártico, Canadá, o lo que serían las aguas canadienses, abarcarían como mínimo el 40% de la superficie total. Luego estaría Groenlandia por un lado, es decir, Dinamarca, que por eso también Donald Trump quiere conseguirla, porque solo tiene acceso a ese Ártico a través de Alaska, y luego sobre todo Rusia, Noruega y en menor medida
Islandia, pero Canadá es uno de los grandes actores, junto con Rusia, de lo que pueda pasar en el Ártico, y ahí es donde tiene esa perspectiva mundial, que sí que es verdad que en otras cuestiones, en otros foros, pues queda un poco más limitado y suele ser un país con capacidad para hacer de puente, ¿no? A pesar de los rapapolvos que Xi Jinping le ha echado en alguna ocasión, incluso en público, a Justin Trudeau, es un país que tiene ese neutralismo, podemos llegar a decir, aunque, ya digo, el papel fundamental geopolítico de Canadá se llama ártico. Claro, qué interesante, sí, Luis. Pero mencionabas China, no solo China, también India, las dos potencias demográficas del mundo, con el peso que tienen y que van a tener a futuro. Las dos han tenido sus cuitas con Canadá, en un caso por supuestos asesinatos de minorías Sikh impulsados por los servicios secretos de India en territorio canadiense, en otro por todo lo que pasó con Huawei, esa guerra comercial, tecnológico-comercial que desató Estados Unidos, ¿no? No sé si se acordará la audiencia, pero ¿no?, con la decisión de detener en Canadá a la directora general de Huawei, de extraditarla luego a Estados Unidos, que fue también una decisión inédita, ¿no? Porque se hablaba de posibilidad de espionaje industrial con las redes 5G, pero se detiene un ejecutivo, al fin y al cabo, no se detiene un espía. Es delicada, ¿no?, la relación de Canadá. Ha tenido ahí cierta capacidad de pelearse con dos elementos muy poderosos. Sí, a mí incluso esta detención me recordaba a lo que en su día, mutatis mutandi, fue el arresto de Pinochet en Londres, ¿no?, que también fue muy comentado mediáticamente, muy llamativo. Y bueno, Canadá tiene una particularidad, y es que no es miembro de ninguna organización supranacional como lo puede ser la Unión Europea, en el que las decisiones se toman de manera diferente. Canadá, en ese sentido, podemos decir, aunque no me gusta mucho la expresión, es que es plenamente soberano, y bueno, pues tiene estas cosas. Respecto a esto del 5G, es verdad que, hombre, lo suyo es que sean espías, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, cuando tenemos esas empresas estatales, que también es por donde viene esa conexión. En China, mencionabais el caso de Huawei, pero no es el único. Son empresas participadas por el Estado o con conexiones con el Estado y, por extensión, con el Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, quizá con eso, con esta matización podemos llegar a entender un poco mejor esa conexión entre una alta ejecutiva y el espionaje industrial, ¿no? Hombre, yo no sé hasta qué punto Canadá se habrá tirado a la piscina sin ningún tipo de prueba. Yo sospecho que a lo mejor algún indicio puede haber, precisamente por esta conexión entre las grandes multinacionales, el Estado chino y el Partido Comunista. Bueno, China está llamada, como India, a ejercer un liderazgo mundial cada vez más relevante. Si comparamos en términos poblacionales estas dos potencias con Canadá, pues Canadá se queda en nada. Pero bueno, Canadá tiene esa conexión, esa pertenencia que mencionabas también al G7, a la OTAN, y bueno, pues es uno de los grandes líderes en el continente americano. Sí que es verdad que conforme más descendemos al sur, esa influencia se ve cada vez más limitada, pero muchas veces actúa como contrapeso a Estados Unidos, precisamente por esas conexiones que yo mencionaba antes con Europa a través del Acuerdo de Libre Comercio, y bueno, con otro tipo de tratados que también tiene, y respecto a la pesca en ese Mar del Norte, ¿no? Mar del Norte, Ártico, en las aguas territoriales canadienses son también bastante codiciadas, y ahí pues también tiene ese potencial, y Canadá lo sabe. Luis, para terminar, esto es una impresión, pero te pido si crees que será capaz Canadá de sostener el pulso de la guerra arancelaria con Estados Unidos. Es cierto que muchos estados, sobre todo de la parte norte de Estados Unidos, lógicamente, y del centro, con mucha presencia agrícola, tienen grandes vínculos con Canadá. También es cierto que hay provincias de Canadá que son los suministradores de energía a ciertos estados del norte de Estados Unidos. Lo que quiero decir que tienen herramientas también para apretar, pero ¿será capaz de sostener el pulso? Pues yo aquí también giraría un poquito la pregunta. Yo creo que la fuerza de Canadá es considerable en algunos sectores, pero también yo haría la siguiente pregunta. ¿Es Donald Trump capaz de sostener esta guerra comercial, esta guerra arancelaria en el largo plazo? Porque no estamos hablando de unas relaciones simples con Canadá. Es que aquí en la ecuación tenemos que meter a China,
a Europa y a cualquier Claro. otro país. Y como bien decías, hay zonas de Estados Unidos muy interconectadas con Canadá que en el momento en el que se le impongan aranceles, los primeros que van a salir perjudicados son los habitantes de esos estados de Estados Unidos. Y esto quizá a Donald Trump le pueda generar algún quebradero de cabeza, si no en el corto plazo, que puede sacar algún rédito, sí en el medio plazo y por supuestísimo en el largo. Luis Rodrigo de Castro, profesor de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más. Se quedan con todo ese bagaje que les hemos facilitado en estos minutos. Sean felices, pasen buena tarde y mañana vuelve Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Toda la actualidad